En la densa bruma del noroeste del Pacífico, los secretos pueden permanecer ocultos por décadas. Durante 30 años, un hombre vivió entre nosotros, cargando con el peso de una verdad que la ciencia aún no podía revelar. William Earl Talbot II era un fantasma para el sistema judicial. Trabajaba, conducía su camión y envejecía en SeaTac, mientras el eco de sus actos de 1987 se perdía en los archivos de casos sin resolver. Tanya tenía 18 años, Jay, 20. Estaban en la flor de la vida cuando partieron de la isla de Vancouver en noviembre de 1987. Iban por piezas para un horno, un encargo cotidiano que los llevaría al olvido. Cruzaron en ferry hacia Seattle. El aire era frío, el mar estaba picado. Fue la última vez que alguien vio a la pareja con vida, antes de que su furgoneta Ford Club Wagon se convirtiera en un ataúd sobre ruedas. El 24 de noviembre, el horror tomó forma. El cuerpo de Tanya fue hallado en una zanja. Había sido agredida y ejecutada. El misterio comenzaba a tejerse con la sangre de la inocencia. 2 días después, Jay fue encontrado a kilómetros de distancia, golpeado y estrangulado. El asesino no solo buscaba matar, buscaba dominar. La hazaña del crimen dejó a la policía sin aliento. Las bridas y las cuerdas encontradas en las escenas sugerían un depredador preparado. Alguien que no dejó huellas dactilares, pero que sin saberlo dejó su propio mapa biológico, su ADN. Pasaron 10 años, luego 20. El caso Cook Van Cuylenborg se enfrió hasta casi congelarse. Los rostros de Tanya y Jay se volvieron amarillos en las noticias, pero su asesino seguía ahí fuera, respirando. El detective Jim Scharf heredó el caso. Se convirtió en su obsesión personal. Él sabía que el ADN recuperado era una llave, pero el sistema CODIS no tenía la cerradura adecuada para abrirla. En 2018, el mundo cambió. Una nueva técnica llamada genealogía genética investigativa permitió mirar más allá de la identidad directa, explorando los lazos familiares ocultos en el código genético. El arresto del asesino del Golden State fue la prueba de concepto. Si la genealogía podía atrapar a un ex policía después de 40 años, también podía atrapar al asesino de Tanya y Jay. La experta C.C. Moore recibió el ADN. No buscaba a Talbot, buscaba a sus primos. Al subir los datos a GetMatch, encontró 2 ramificaciones que se unían en un solo antepasado común. Siguiendo las ramas hacia adelante, Moore llegó a William Earl Talbot Sr. Solo había un hijo vivo que encajaba en el perfil y la ubicación del crimen, su hijo, William II. Los detectives montaron guardia. Necesitaban ADN fresco. Siguieron a Talbot en su camión, esperando el momento exacto en que el hombre invisible cometiera un error cotidiano. Ocurrió en una parada de descanso. Talbot tiró un vaso de café. Fue la entrega voluntaria de su sentencia. Los detectives recuperaron el vaso inmediatamente para su análisis. El laboratorio no tardó en confirmar la sospecha de Moore. El ADN de la saliva en el vaso era idéntico al ADN encontrado en Tanya en 1987. El misterio de 30 años se resolvió en segundos. El 17 de mayo de 2018, el pasado alcanzó a Talbot. Fue arrestado sin incidentes, un hombre de 55 años enfrentando los actos de su yo de 24 años. La impunidad había terminado. El juicio en 2019 fue histórico. A diferencia de otros sospechosos, Talbot desafió al sistema. Fue el primer caso de genealogía genética que se debatió ante un jurado popular. La defensa intentó sembrar la duda. Decían que el ADN solo probaba una relación sexual consensual, no el asesinato, un argumento desesperado contra una montaña de evidencia circunstancial. Los fiscales presentaron el mapa de la muerte. Como Jay fue hallado a 100 kilómetros de Tanya. El control absoluto del asesino sobre sus víctimas fue la pieza central del caso. El 28 de junio de 2019, el jurado habló. Culpable de 2 cargos de asesinato agravado en primer grado. Las lágrimas de las familias Cook y Van Cuylenborg inundaron la sala. 2 cadenas perpetuas consecutivas, sin posibilidad de libertad condicional. Talbot pasaría el resto de sus días en una celda, el mismo destino que impuso a Tanya y Jay hace décadas. En 2021, una corte de apelaciones anuló la condena citando un sesgo en un jurado. Por un momento, parecía que Talbot podría escapar de nuevo por un tecnicismo. El horror regresó. Pero en 2022, la Corte Suprema de Washington intervino. Restablecieron unánimemente la condena. La justicia era definitiva. No habría más puertas de salida para el asesino. Chelsea Rustad, la prima de Talbot que subió su ADN a GetMatch, se convirtió en una heroína involuntaria. Su curiosidad por sus ancestros fue la trampa para un asesino. El caso Talbot inició un debate global.
¿Cuánta privacidad debemos ceder para atrapar criminales? Las reglas de GetMatch cambió, obligando a los usuarios a elegir activamente ayudar a la policía. Gracias a este precedente, cientos de casos fríos en todo el mundo se están resolviendo cada mes. La genealogía genética es ahora el arma más poderosa contra los crímenes del pasado. Pero al final, esto no es sobre tecnología, es sobre dos jóvenes que merecían envejecer. Tanya y Jay finalmente tienen la paz que se les negó durante 30 largos años. Honramos a los investigadores que mantuvieron la llama encendida. Sin la persistencia de hombres como Scharf, el nombre de Talbot seguiría siendo un secreto oculto en el bosque. Un simple vaso de café. Un resto de nuestra vida diaria que se convirtió en el instrumento de la verdad divina. Nadie es invisible ante el rastro que deja su propia existencia. La tecnología no es nada sin la voluntad humana de usarla para el bien. El caso Talbot es el triunfo de la inteligencia colectiva sobre la oscuridad de un solo hombre. William Earl Talbot, segundo, un nombre que ahora solo vive en los registros de la infamia. Su viaje terminó donde debió empezar, en el juicio de sus propios actos. La niebla se ha disipado en el noroeste del Pacífico. La verdad ha sido expuesta y la justicia ha sido servida. El pasado ya no tiene secretos que ocultar. En memoria de Tanya y Jay, y en reconocimiento a todos aquellos que dedican sus vidas a que la verdad nunca se pierda en el tiempo, la historia ha sido escrita. Gracias por ver este documental especial de 7 minutos, un hito en la justicia criminal. La verdad es eterna. Hasta la próxima investigación.